adelante porque tuvimos la oportunidad de conversar con el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, con Ronnie Kaplan. Con él hablamos acerca de justamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos en aquella zona, desde luego desde la perspectiva del gobierno de Israel y de las Fuerzas Armadas de Israel. Fue una conversación en donde tuvimos oportunidad justamente de comentar lo que hay detrás desde el punto de vista ético, moral, etcétera, en torno a este grave conflicto que arroja esa enorme cantidad de muertos a partir de la mañana del sábado, tiempo de Israel. Esto nos decía Ronnie Kaplan. Gracias, Ronnie. Gracias por permitirnos la comunicación. Por favor, nos interesa saber en este momento cuál es la prioridad del ejército de Israel: rescatar a los rehenes o atacar y aniquilar al pueblo de Hamas. Hamas es un grupo terrorista que estamos en el 6º día de la guerra contra ellos y aún se siguen revelando la profundidad de las masacres y las atrocidades que cometió Hamas. No sé si vieron la foto de los bebés incinerados, muertos, quemados en este momento que se ven en Twitter, de las mujeres violadas, de la gente acribillada. Un dolor que esta fue la matanza más grande de judíos en 24 horas desde el último día del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra prioridad central, José, es disminuir considerablemente hasta erradicar el poderío militar, el poderío terrorista, el poderío básicamente de armas del Hamas en la franja de Gaza. Pero aquí me permito, Ronnie, una pregunta. ¿Justifica Israel combatir el horror con más horror? Mirá, José, yo creo que generar una equidistancia entre la situación o la posición moral de Israel y la posición moral del Hamas es absolutamente inmoral. Nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y contra cabecillas terroristas. Realizamos enormes esfuerzos a fin de minimizar el daño a civiles y a bienes civiles en la franja de Gaza, como por ejemplo llamar por teléfono y poner en las redes sociales donde se tienen que evacuar, en un momento que a veces tenés años de inteligencia y tenés una ventana de 2-3 minutos para alcanzar la posición de este terrorista, desde el punto de vista operacional, y tenés civiles allá al lado, y este terrorista está poniendo a maltraer a tu país, y se les avisa a los civiles que salgan, aún a costas de perder al terrorista. Jamás comete un doble crimen de guerra. Ataca indiscriminadamente a los civiles israelíes mientras utiliza a los habitantes de la franja de Gaza como escudos humanos. Yo te quiero preguntar algo, José. Si violan a mujeres, si vamos a llevarla a México, ¿sí? ¿Qué haría México en este caso si violan a mujeres? Si vos ves a bebés quemados, si ves a niños arrastrados, a gente secuestrada, a mujeres violadas, a personas acribilladas, ¿qué le recomendarías vos hacer a México? Es muy claro, es muy clara la respuesta. Eso compete justamente a la moral y a la inteligencia de Israel, inteligencia que por cierto falló para prever una reacción de esta naturaleza horrible, de horror, pues. Efectivamente, la inteligencia falló. Yo soy uno de 300.000 reservistas que vinimos aquí con el objetivo de restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra ciudadanía. No cabe la menor duda que hubo grandes fallos. En este momento nosotros estamos centrados en luchar contra el Hamas. Repito, se trata de una organización terrorista que básicamente dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y esa filosofía política del Hamas de eliminar al otro viene de una idea teológica, de una aberración teológica que habla de que ellos son los bendecidos, los hijos de la luz, y nosotros somos los herejes. Cuando vos dividís el mundo en una dicotomía de ese tipo, es allí donde se dan este tipo de situaciones, este tipo de guerras, porque no tenés con quién hablar. Las lecciones aprendidas vendrán, las comisiones independientes e imparciales vendrán, e Israel aprenderá de sus errores. Pero en este momento estamos luchando para sobreponernos a un enemigo que, repito, es incomparable
la intencionalidad de matar civiles. Queda claro entonces, Ronnie Kaplan, que la misión de las fuerzas militares de Israel es desaparecer a Hamas. Ayer el primer ministro Netanyahu lo dejó muy claro. Cada hombre en Hamas será ejecutado, será desaparecido. Mi pregunta es, ¿y la población civil palestina, habitante de la Franja de Gaza, también va a caer como víctima? ¿Es considerada moralmente también incalificable? No, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles que no tienen un paragnón seguramente en las guerras del siglo XX y del siglo XXI, a fin de minimizar el daño a civiles y a bienes civiles en la Franja de Gaza. Pero hay que tener en cuenta, José, que los objetivos civiles, según el derecho internacional, pueden constituir objetivos militares legítimos cuando son utilizados por terroristas con fines militares. Repito, los objetivos civiles según el derecho internacional pueden constituir objetivos militares legítimos cuando son utilizados por terroristas con fines militares. José, yo soy papá de 6 hijos y no tengo absolutamente nada, ni ninguno de mis amigos acá en el ejército, contra los civiles en la Franja de Gaza. La vida de un civil, cuando se pierde, se lamenta. El único que no está lamentando la vida, la muerte de civiles, la toma de rehenes y todo lo que sucedió acá, que no tenía que haber sucedido, es el Hamas. Y la persona y la parte, aquellos que no comprendan que Israel no es solamente que estamos defendiendo acá a nuestras mujeres, a nuestras familias, a nuestro país, sino que somos la primera la primera línea de la lucha contra el terrorismo en el mundo libre. Y todos aquellos que valoran la vida, y todos aquellos que valoran las libertades, que valoran la democracia, han reconocido el derecho a la autodefensa de Israel. ¿Cómo se prepara el ejército de Israel para frenar los ataques de Hezbollah al norte del Líbano, los ataques que puedan surgir por parte de extremistas desde Siria y desde luego para terminar con este problema gravísimo, terrible, ocurrido en la franja de Gaza? ¿Hacia dónde va la invasión terrestre por parte de Israel? ¿Ya está a punto de darse? El ejército en este momento ha reclutado a más de 300.000 reservistas. Hay un permiso por parte del gobierno israelí de reclutar hasta 360.000 reservistas. Tenemos batallones desplegados en cada una de los límites de Israel. Y te repito, dentro de la tragedia nacional que hemos vivido acá, todos hemos perdido aquí, en mi caso personal, y todos amigos, amigas, o están secuestrados como rehenes, o también están en este momento, tú sabes, heridos, inclusive mexicanos, como ya se ha informado por intermedio de la prensa mexicana. Nosotros vamos a hacer todo, pero todo para sobreponernos a estos grupos terroristas. Si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Si los grupos terroristas dejasen las armas, José, habría rápidamente paz aquí. Si no queremos otra cosa más que paz, si tenemos la esperanza siempre acá de hacer la paz, ¿quién comenzó este conflicto? Israel se fue de la Franja de Gaza en el año 2005. No existe una ocupación en la Franja de Gaza. En el año 2007 el Hamas dio un golpe de Estado. E increíblemente siguen habiendo personas que no comprenden el conflicto hasta tal punto que generan una equidistancia entre el valor moral y la actitud moral de Israel y la actitud moral de los grupos terroristas. José. Ronnie, te agradezco mucho la oportunidad de esta conversación. Terrible asunto el que se está viviendo por allá. Es lo que nos mantendremos en contacto con Ronnie Kaplan. Él es mayor de las fuerzas militares del ejército israelí. Es un mayor que ha sido reincorporado en calidad de vocero para los medios hispanoparlantes por parte de las fuerzas de Israel, y con ese carácter es que usted escucha la versión de aquel lado, de ese lado de la historia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.